¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si un completo desconocido cambiara tu vida en el momento más difícil? Imagina una madre joven, parada frente a una caja registradora, con su bebé en brazos y lágrimas contenidas mientras devuelve el único juguete de Navidad que había comprado para su hijo. La fila detrás de ella crece, los murmullos aumentan y la vergüenza la consume por dentro. Pero entonces, un hombre elegante da un paso al frente y le extiende una tarjeta que brilla bajo las luces del supermercado. Lo que sucedió después de ese momento no solo salvó esa Navidad, sino que tejió un destino que ninguno de los dos imaginó posible. Quédate hasta el final porque esta historia te demostrará que los milagros más grandes comienzan con los gestos más simples. Isabela empujaba el carrito del supermercado con una mano mientras sostenía a Gustavo contra su cadera con la otra. El niño de 2 años jugaba con un mechón del cabello oscuro de su madre, ajeno a la tensión que crecía en el pecho de ella con cada producto que colocaba en el carrito. Era 22 de diciembre y las luces navideñas del lugar parpadeaban con una alegría que contrastaba cruelmente con el nudo en su estómago. Isabela trabajaba como empleada doméstica en 3 casas diferentes, y ese mes había sido especialmente difícil. Una de sus clientas se había ido de vacaciones sin pagarle, otra le había reducido los días, y la renta del pequeño departamento en las afueras de Toluca había subido sin previo aviso. Mientras caminaba entre los pasillos, hacía cuentas mentales una y otra vez, restando, sumando, tratando de estirar cada peso como si fuera de chicle. Necesitaba pañales para Gustavo, leche, frijoles, arroz, huevos, aceite y algo de fruta para que el pequeño no se enfermara. Cada producto que tomaba de los estantes era una decisión cargada de culpa. La marca más barata o la que sabía que rendía más. Compraba el jabón en polvo o lo dejaba para la próxima semana. Isabela observaba los precios con una atención casi dolorosa, memorizando cada cifra, sumándolas en su cabeza mientras Gustavo señalaba con sus manitas las cajas de colores brillantes. «No, mi amor, eso no», susurraba ella con una sonrisa forzada cada vez que el niño extendía los bracitos hacia algún dulce o juguete. Su voz era suave, casi quebrada, pero mantenía un tono alegre para que su hijo no percibiera la angustia que la carcomía por dentro. Había prometido que esta Navidad sería especial, que Gustavo tendría aunque fuera un pequeño regalo bajo el arbolito de cartón que había armado en la sala. Por eso, al pasar frente al área de juguetes, se detuvo un momento. Ahí estaba, un camión de bomberos rojo con luces y sonidos, no muy grande, no muy caro, pero lo suficientemente bonito como para arrancar una sonrisa del rostro de su hijo. Isabela lo tomó con manos temblorosas y lo colocó en el carrito, casi como si fuera un acto de rebeldía contra la realidad que la aplastaba día con día. Gustavo aplaudió emocionado y señaló el juguete con los ojos brillantes de ilusión. «¿Te gusta, mi cielo? Es para ti, para Navidad», le dijo Isabela besando su frente con ternura, mientras sentía cómo el corazón se le estrujaba. Sabía que ese juguete significaba renunciar a algo más, quizás a las verduras, quizás a la carne que había pensado comprar para la cena navideña, pero ver la felicidad en el rostro de Gustavo valía cualquier sacrificio. Siguió avanzando por los pasillos, ahora con más cuidado, eligiendo solo lo más esencial, lo más barato, lo que realmente no podía faltar. Cuando finalmente llegó a la caja registradora, Isabela sintió cómo las manos comenzaban a sudarle. La fila era larga, y detrás de ella se formaban más y más clientes cargados con carritos llenos de jamones, sidras, turrones y regalos envueltos en papel brillante. Ella colocó sus productos sobre la banda transportadora con movimientos lentos, casi como si quisiera retrasar lo inevitable. La cajera, una mujer mayor de rostro cansado, comenzó a pasar los artículos por el escáner sin prestarle mayor atención. El sonido del pitido electrónico resonaba como un tambor en los oídos de Isabela. Bip, bip, bip. Cada pitido era un recordatorio de que la cifra crecía, de que quizás no alcanzaría, de que había calculado mal. Gustavo, ajeno a todo,
Jugaba con las orejas de su madre y reía mientras observaba las luces del techo. Isabela respiraba profundo, tratando de calmarse, diciéndose a sí misma que todo estaría bien, que había hecho las cuentas correctamente. Pero cuando la cajera anunció el total, el mundo de Isabela se detuvo en seco. «Son 743 pesos», dijo la mujer con voz monótona, extendiendo la mano para recibir el pago. Isabela abrió su cartera con dedos temblorosos y contó los billetes arrugados y las monedas que había juntado durante semanas. 580 pesos. Eso era todo lo que tenía. Sintió cómo el calor subía a su rostro, cómo las mejillas se le encendían de vergüenza mientras la cajera la miraba con impaciencia. Detrás de ella, escuchó un suspiro molesto, luego otro, y el murmullo de voces que comenzaban a impacientarse. «Señorita, ¿va a pagar o no?», preguntó la cajera con tono áspero. Isabela tragó saliva. Sintió como los ojos se le llenaban de lágrimas que se negaba a derramar frente a todos esos extraños. «Disculpe, creo que tengo que devolver algunas cosas», murmuró con voz apenas audible. Y en ese momento, supo que tendría que tomar la decisión más dolorosa de todas. Isabela comenzó a revisar las bolsas con manos temblorosas, tratando de decidir qué productos devolver primero. La cajera resopló con fastidio y cruzó los brazos, mientras que detrás de ella la fila se extendía cada vez más. «Ándele, señora, que hay más gente esperando», se quejó un hombre con voz ronca que cargaba un six de cervezas y una piñata. Isabela sintió cómo el piso se abría bajo sus pies, como cada mirada se clavaba en su espalda como agujas invisibles. Bajó la vista hacia Gustavo, que la observaba con sus grandes ojos cafés sin entender por qué su mamá estaba tan nerviosa. Con manos inseguras, Isabela tomó el paquete de toallas femeninas y lo devolvió. Luego el jabón líquido, después las manzanas. Cada producto que retiraba era una pequeña muerte, un pedazo de dignidad que se desmoronaba frente a los ojos de todos. «¿Ya quedó?», preguntó la cajera sin un ápice de empatía. Isabela negó con la cabeza, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a nublar su visión. Devolvió el pollo que había planeado cocinar para la cena de Nochebuena. Luego el cartón de huevos grandes, cambiándolo por uno más pequeño. La cajera recalculaba con movimientos mecánicos mientras Isabela sentía que el mundo entero la juzgaba. «Son 620 pesos ahora», anunció la mujer. Aún faltaban 40 pesos. Isabela respiró hondo, tratando de contener el sollozo que amenazaba con escapar de su garganta. Sus dedos temblaban mientras buscaba en el carrito qué más podía devolver. El aceite, el suavizante de ropa, una lata de atún. 605, dijo la cajera con un suspiro exasperado. Todavía faltaban 25 pesos. Detrás de ella, una mujer murmuró algo sobre gente que no sabe hacer cuentas antes de venir al súper. Isabela sintió cómo las mejillas le ardían de humillación, como el corazón le latía tan fuerte que pensó que todos podían escucharlo. Entonces, sus ojos cayeron sobre el camión de bomberos rojo que descansaba al final de la banda transportadora. Gustavo seguía su mirada y extendió los bracitos hacia el juguete con una sonrisa. «Mío», exclamó el niño con esa alegría pura que solo tienen los niños pequeños. Isabela sintió como algo dentro de ella se quebraba en 1000 pedazos. No podía hacerlo. No podía quitarle eso a su hijo, pero tampoco tenía otra opción. Con movimientos lentos, casi en cámara lenta, tomó el camión de bomberos con manos temblorosas. «Lo siento, mi amor», susurró con voz rota mientras lo apartaba del resto de las compras. Gustavo no entendió de inmediato. Miró el juguete, luego a su madre, luego el juguete otra vez, y entonces comprendió que se lo estaban quitando. El llanto comenzó como un gemido suave, que rápidamente se convirtió en un grito desgarrador. «No, no, no», lloraba Gustavo mientras se estiraba hacia el camión de bomberos con desesperación, sus manitas intentando alcanzarlo, mientras Isabela lo sujetaba contra su pecho. Las lágrimas rodaban por las mejillas del pequeño, su carita se ponía roja del esfuerzo de llorar y sus gritos resonaban por todo el supermercado.
Isabela sentía cómo cada sollozo de su hijo era una puñalada directa al corazón. Intentaba consolarlo, mecerlo, susurrarle palabras suaves al oído, pero nada funcionaba. «Ya, mi cielo, ya. No llores, por favor», rogaba con voz quebrada mientras sentía cómo sus propias lágrimas amenazaban con desbordarse. La gente alrededor observaba con rostros que iban desde la compasión hasta la molestia. Algunos desviaban la mirada, incómodos. Otros murmuraban entre dientes. La cajera entregó el ticket con expresión dura. «Son 580», dijo secamente. Isabela pagó con los billetes arrugados que le temblaban en las manos. Tomó las bolsas con una mano mientras sostenía a Gustavo, que seguía llorando desconsolado con la otra. Cada paso hacia la salida se sentía como caminar sobre vidrios rotos. Las luces navideñas que antes le parecían alegres, ahora las cegaban con su brillo burlón. La música de villancicos que sonaba por los altavoces se sentía como una cruel ironía. Isabela mantenía la cabeza gacha, incapaz de mirar a nadie a los ojos, sintiendo que llevaba la palabra fracaso tatuada en la frente. Gustavo seguía sollozando contra su hombro, llamando al juguete entre hipos y lágrimas. «Mío, quiero, mío», repetía el niño con voz rota. Isabela le besaba la cabeza una y otra vez, susurrándole disculpas que sabía que él no entendía. Sentía que era la peor madre del mundo, que había fallado en lo único que importaba, hacer feliz a su hijo en Navidad. Estaba a punto de cruzar la puerta cuando escuchó pasos apresurados detrás de ella. «Disculpe, señora, espere un momento». Isabela se giró lentamente, con Gustavo todavía sollozando contra su pecho, y se encontró frente a frente con un hombre alto de unos 40 años, vestido con un suéter color vino y pantalones de vestir grises que delataban una elegancia casual pero innegable. Su cabello negro estaba peinado hacia atrás, con algunas canas en las sienes que le daban un aire distinguido, y sus ojos color miel la observaban con una mezcla de preocupación y ternura que la desarmó por completo. Por un momento, Isabela pensó que era el gerente del supermercado, que vendría a reclamarle por el escándalo que había causado su hijo, y sintió cómo el pánico se apoderaba de ella nuevamente. Pero entonces el hombre habló, y su voz era suave, casi cálida, sin ningún rastro de reproche o molestia. «Perdone que la detenga, señora, pero no pude evitar notar lo que pasó allá adentro», dijo señalando hacia las cajas con un movimiento sutil de cabeza. Isabela bajó la mirada avergonzada, sintiendo cómo las lágrimas que había contenido finalmente comenzaban a rodar por sus mejillas. Gustavo seguía llorando, su carita roja e hinchada enterrada en el cuello de su madre, y sus pequeños puños apretaban la blusa gastada de Isabela como si fuera lo único que lo mantuviera a salvo del mundo. El hombre dio un paso más cerca, pero manteniendo una distancia respetuosa, como si entendiera que Isabela estaba en un estado de vulnerabilidad absoluta y no quería invadirla más de lo necesario. «Mi nombre es Andrés», se presentó con una sonrisa amable que no llegaba a ser condescendiente ni lastimera, simplemente genuina y humana. «Venía visitando a mi mamá que vive aquí cerca y pasé por el súper a comprarle unas cosas que necesitaba para la cena de mañana. Estaba justo detrás de usted en la fila», explicó mientras señalaba discretamente hacia el interior del establecimiento donde aún se veía el movimiento de la gente haciendo sus compras navideñas. Isabela alzó la vista apenas un segundo, lo suficiente para captar la sinceridad en esos ojos color miel que la observaban sin juzgarla, sin ese destello de superioridad que había visto en tantos otros rostros a lo largo de su vida cuando la miraban por ser pobre, por ser madre soltera, por tener que contar cada moneda antes de comprar un kilo de arroz. «No quiero molestarla ni hacerla sentir incómoda», continuó Andrés con tono delicado, casi como si estuviera pisando sobre cristales rotos, consciente de que cada palabra podía herirla sin querer. Gustavo había bajado la intensidad de su llanto a sollozos entrecortados que le sacudían todo el cuerpecito, y de vez en cuando soltaba un hipohó que partía el alma. Isabela lo mecía suavemente, mientras limpiaba las lágrimas de sus propias mejillas con el dorso de la mano libre,
tratando de recomponerse frente a este extraño que la había seguido hasta la salida por alguna razón que aún no comprendía del todo. «Disculpe, señor, yo no quise armar ningún escándalo», murmuró Isabela con voz temblorosa, sintiendo que necesitaba justificarse, explicarle a alguien, a quien fuera, que ella no era una mala madre, que había hecho lo mejor que podía con lo poco que tenía. «Es solo que los números no me salieron bien y mi niño, él solo quería su regalo de Navidad, pero yo no». Su voz se quebró nuevamente y tuvo que detenerse, morderse el labio inferior para no desmoronarse completamente ahí mismo, en la entrada del supermercado, frente a este hombre que probablemente nunca en su vida había tenido que devolver un producto en la caja porque no le alcanzaba el dinero. Andrés negó con la cabeza suavemente, y en su expresión había algo que Isabela no supo identificar de inmediato: empatía real, dolor compartido, como si de alguna manera él también conociera ese tipo de sufrimiento silencioso que se lleva en el pecho. «Yo vi todo», admitió Andrés con voz pausada, eligiendo cada palabra con cuidado extremo. «Vi cómo hacía cuentas mentales en cada pasillo, cómo devolvía las cosas una por una, tratando de que su bebé no se diera cuenta, cómo al final tuvo que dejar ese camión de bomberos, aunque eso le rompiera el corazón». Isabela sintió como un nuevo torrente de lágrimas amenazaba con escapar al escuchar que alguien, un completo desconocido, había sido testigo silencioso de su humillación más profunda, de ese momento en que se sintió menos que nada, incapaz de cumplir el deseo más simple de su hijo. «Y no pude quedarme ahí parado sin hacer nada», continuó Andrés mientras sacaba su cartera del bolsillo trasero de su pantalón. Isabela observó cómo extraía una tarjeta bancaria de color negro mate que brillaba ligeramente bajo las luces del estacionamiento. Una de esas tarjetas que ella solo había visto en anuncios de televisión, las que usaba la gente que vivía en un mundo completamente diferente al suyo. «Por favor, permítame ayudarla», dijo Andrés extendiendo la tarjeta hacia ella con un gesto firme pero no impositivo. «Deje que yo pague esas compras. Su hijo merece tener su regalo de Navidad, y usted merece no tener que elegir entre alimentarlo o darle una pequeña alegría en estas fechas». Isabela se quedó paralizada mirando esa tarjeta negra que Andrés sostenía frente a ella, como si fuera la respuesta a una oración que ni siquiera se había atrevido a pronunciar en voz alta. Su mente entraba en cortocircuito, tratando de procesar lo que estaba sucediendo. Un completo desconocido, un hombre que no le debía nada, que no la conocía de absolutamente nada, estaba ofreciéndole pagar sus compras solo porque había sido testigo de su vergüenza más profunda. «No, no puedo aceptar eso, señor», balbuceó Isabela mientras negaba con la cabeza, aunque sus ojos no podían despegarse de esa tarjeta que representaba todo lo que ella no tenía: seguridad, estabilidad, la posibilidad de no tener que contar cada peso antes de respirar. «No lo conozco. Usted no tiene por qué hacer esto. Yo no soy su responsabilidad». Gustavo, que había estado observando la interacción entre los adultos con sus grandes ojos llorosos, extendió una manita hacia Andrés y murmuró un pequeño «señor» que sonó más como un hipo que como una palabra. Andrés sonrió con ternura al ver al pequeño y luego volvió su mirada hacia Isabela. Y en esa mirada había una determinación tranquila pero inquebrantable que la hizo dudar de sus propias objeciones. «No es caridad, señora», aclaró Andrés con firmeza, pero sin dureza. «Es simplemente un ser humano ayudando a otro ser humano en un momento difícil, nada más que eso. Y créame cuando le digo que yo también sé lo que es necesitar un milagro pequeño en el momento exacto». Isabela miró fijamente los ojos color miel de Andrés, buscando algún indicio de burla, de condescendencia, de esa superioridad moral que a veces viene disfrazada de bondad, pero no encontró nada de eso. Solo había sinceridad pura, una calidez genuina que emanaba de él, como si realmente le importara lo que le pasaba a ella y a su hijo, como si no fueran simplemente dos desconocidos en el estacionamiento de un supermercado 3 días antes de Navidad. Gustavo había dejado de llorar casi por completo y ahora observaba a Andrés con curiosidad infantil,
su respiración todavía entrecortada por los sollozos anteriores, pero con los ojos más calmados, como si de alguna manera el pequeño pudiera percibir la energía tranquilizadora que este hombre desprendía. «Por favor», insistió Andrés dando un pequeño paso al frente y acercando más la tarjeta negra hacia Isabela. «Déjeme hacer esto. No tiene que darme explicaciones, no tiene que prometerme que me lo devolverá. No tiene que sentirse mal por aceptar una mano amiga cuando más la necesita». Su voz era firme, pero envuelta en una gentileza que Isabela no estaba acostumbrada a recibir de nadie, mucho menos de un hombre que claramente pertenecía a un círculo social muy diferente al suyo, alguien que probablemente nunca había tenido que preocuparse por si le alcanzaba para los pañales de su hijo o para la renta del mes. Isabela sintió cómo algo dentro de ella comenzaba a ceder, como si todas las defensas que había construido a lo largo de los años de luchar sola, de cargar todo el peso del mundo sobre sus hombros sin pedir ayuda a nadie, porque nunca la había recibido de todas formas, empezaran a desmoronarse frente a este acto de bondad tan simple y al mismo tiempo tan extraordinario. «Yo no sé qué decir», susurró con voz temblorosa, mientras las lágrimas volvían a nublar su visión. Pero esta vez no eran lágrimas de vergüenza o humillación, sino de algo mucho más complejo y profundo que no tenía nombre preciso. «Usted no me conoce, no sabe nada de mí». Y sin embargo, su voz se quebró nuevamente y tuvo que detenerse, respirar hondo, tratar de encontrar las palabras adecuadas para expresar la magnitud de gratitud que sentía, mezclada con la incredulidad de que esto realmente estuviera sucediendo. Andrés sonrió con esa misma calidez que había mantenido durante toda la conversación y negó suavemente con la cabeza. «No necesito conocerla para ver que es una buena madre que está pasando por un momento difícil», respondió con convicción absoluta. «Y no necesito saber su historia para entender que merece un poco de ayuda, un pequeño respiro en medio de la tormenta. A veces, los ángeles vienen disfrazados de extraños que aparecen justo cuando más los necesitamos». Gustavo, con esa intuición especial que tienen los niños pequeños para captar las emociones de sus madres, incluso cuando no entienden las palabras, se acurrucó más contra el pecho de Isabela y colocó su manita sobre la mejilla húmeda de su mamá en un gesto de consuelo que hizo que el corazón de ella se derritiera completamente. Isabela miró a su hijo, luego a Andrés y finalmente a la tarjeta negra que seguía suspendida en el aire entre ellos dos como un puente entre dos mundos completamente diferentes. «Está bien», murmuró finalmente Isabela con voz apenas audible, sintiendo que cada palabra era un esfuerzo monumental, porque aceptar ayuda siempre había sido su mayor debilidad, su mayor vulnerabilidad. «Acepto, pero solo porque mi hijo necesita esas compras y porque creo que usted realmente quiere ayudar, no solo hacer un show de caridad». Andrés asintió con comprensión y sin un ápice de ofensa ante sus palabras, como si entendiera perfectamente que la desconfianza era simplemente un mecanismo de supervivencia que Isabela había desarrollado para protegerse de un mundo que tantas veces la había decepcionado. «Le prometo que esto no es ningún show», aseguró Andrés con seriedad, mientras comenzaban a caminar de regreso hacia la entrada del supermercado. «Es simplemente lo correcto, nada más y nada menos que eso». Cuando entraron nuevamente al establecimiento, Isabela sintió todas las miradas clavarse en ellos nuevamente. Pero esta vez era diferente porque no estaba sola enfrentando la vergüenza y el juicio de los demás. Andrés caminaba a su lado con una seguridad tranquila que de alguna manera la hacía sentir protegida, como si su mera presencia fuera un escudo invisible contra las críticas silenciosas de los otros clientes. Se dirigieron directamente al área de servicio al cliente, donde una empleada joven los atendió con una sonrisa profesional. «Buenas tardes, ¿en qué puedo ayudarles?», preguntó la muchacha mientras tecleaba algo en su computadora. Andrés tomó la palabra antes de que Isabela pudiera siquiera abrir la boca. «Esta señora tuvo un inconveniente hace unos minutos en la caja y tuvo que devolver algunos productos», explicó con tono amable pero firme. «Me gustaría pagar la diferencia para que pueda llevarse todo lo que necesita, incluyendo el juguete que su hijo había elegido».
La empleada parpadeó sorprendida por un momento, claramente no acostumbrada a este tipo de situaciones, pero rápidamente se recompuso y asintió con una sonrisa más genuina. «Claro que sí, señor. Déjeme llamar a la supervisora para que autorice la transacción». Isabela permanecía de pie sosteniendo a Gustavo, sintiéndose como si estuviera viviendo un sueño del que en cualquier momento despertaría para encontrarse nuevamente en su realidad dura y sin concesiones. La supervisora, una mujer de mediana edad con el cabello recogido en un moño apretado, apareció a los pocos minutos y escuchó la explicación de la situación con expresión neutral. «Entiendo», dijo finalmente, mientras revisaba algo en el sistema. «¿Tiene el ticket de la compra anterior, señora?» Isabela sacó el papel arrugado de su bolsillo con manos que aún temblaban ligeramente y se lo entregó a la supervisora, quien lo examinó con atención profesional antes de asentir. «Perfecto. Entonces voy a procesar una nueva transacción con todos los productos que se devolvieron más el juguete del niño y este caballero pagará el total. ¿Es correcto?» Andrés asintió y extendió su tarjeta negra sin ninguna vacilación. «Exactamente. Por favor, proceda». La supervisora deslizó la tarjeta por la terminal mientras Isabela observaba todo como si fuera una espectadora externa de su propia vida, incapaz de creer completamente que esto estaba sucediendo de verdad. En menos de 5 minutos, una cajera trajo todas las compras que Isabela había tenido que devolver, más el camión de bomberos rojo que brillaba bajo las luces fluorescentes del lugar. Gustavo gritó de emoción al ver su juguete y extendió los bracitos hacia él con desesperación alegre. Isabela tomó el camión de bomberos y se lo dio a su hijo, quien lo abrazó contra su pecho como si fuera el tesoro más valioso del universo entero, y en ese momento sintió que algo fundamental había cambiado en el curso de su destino. Isabela salió del supermercado cargando las bolsas con una mano mientras sostenía a Gustavo con la otra. El niño feliz apretaba su camión de bomberos contra el pecho como si temiera que en cualquier momento alguien pudiera arrebatárselo nuevamente. Andrés había insistido en ayudarla a llevar las compras hasta su auto. Un viejo Tsuru blanco del 98 que había comprado de segunda mano hacía 3 años y que milagrosamente seguía funcionando a pesar de todos los problemas mecánicos que tenía. Cuando llegaron al vehículo estacionado en la esquina más alejada del estacionamiento, Isabela acomodó a Gustavo en su sillita mientras Andrés colocaba las bolsas en el asiento trasero con cuidado de no aplastar nada. «Gracias», murmuró Isabela por 10ª vez desde que habían salido de la tienda, sintiéndose torpe y repetitiva, pero sin encontrar otras palabras que expresaran la magnitud de lo que este desconocido acababa de hacer por ella y su hijo. Andrés sonrió con esa misma calidez que había mantenido durante todo el encuentro y negó suavemente con la cabeza. «No tiene nada que agradecer, señora, de verdad», respondió con sinceridad absoluta. «Solo espero que usted y su pequeño tengan una hermosa Navidad. Eso es lo único que me importa». Isabela sintió un nudo en la garganta mientras observaba a este hombre que había aparecido en el momento más oscuro de su día, como si hubiera sido enviado directamente por la providencia divina. Andrés se despidió con un gesto amable de la mano y comenzó a caminar de regreso hacia el supermercado, presumiblemente para recoger sus propias compras que había dejado abandonadas cuando decidió seguir a Isabela hasta el estacionamiento. Ella lo observó alejarse sintiéndose extrañamente vacía ahora que él se iba, como si durante esos breves minutos hubiera experimentado una conexión humana tan profunda y genuina que ahora su ausencia dejaba un eco en su pecho. Se subió al auto, arrancó el motor que tosió un par de veces antes de encender completamente y condujo de regreso a su departamento en las afueras de Toluca con Gustavo tarareando feliz en el asiento trasero mientras hacía volar su camión de bomberos por el aire. Durante todo el trayecto, Isabela no pudo dejar de pensar en Andrés, en sus ojos color miel llenos de comprensión, en su voz tranquila que no había juzgado ni una sola vez, en ese gesto tan simple pero tan extraordinario que había cambiado por completo lo que debería haber sido uno de los peores días de su vida.
Cuando llegó al pequeño edificio de 3 pisos, donde rentaba un departamento de 2 habitaciones en el segundo nivel, subió las escaleras con las bolsas y con Gustavo todavía aferrado a su juguete, sintiéndose más ligera de lo que se había sentido en meses. Esa noche, después de darle de cenar a Gustavo y acostarlo en su cunita donde el niño se quedó dormido, abrazando su camión de bomberos con una sonrisa en los labios, Isabela se sentó en el viejo sofá de la sala y finalmente permitió que todas las emociones del día la inundaran por completo. Lloró en silencio, con las manos cubriéndose el rostro, liberando toda la tensión, el miedo, la vergüenza y también la gratitud inmensa que había estado conteniendo desde que Andrés apareció en su vida como un ángel disfrazado de hombre común. Se preguntó quién era realmente ese hombre. ¿Por qué había decidido ayudarla de esa manera? Si tendría familia propia esperándolo en algún lugar, si sabría lo mucho que su gesto había significado no solo en términos materiales, sino en algo mucho más profundo y difícil de nombrar. Eran casi las 11 de la noche, cuando finalmente se levantó del sofá para prepararse para dormir, exhausta física y emocionalmente, pero con el corazón más tranquilo de lo que había estado en muchísimo tiempo. Fue entonces, justo cuando estaba por apagar la luz de la sala, que su celular vibró con un mensaje. Isabela lo tomó de la mesa pensando que sería alguna de sus clientas cancelando días de trabajo, como solía suceder en estas fechas, pero lo que apareció en la pantalla la dejó completamente paralizada. Era un número desconocido que comenzaba con el prefijo de Toluca. Isabela abrió el mensaje con el ceño fruncido y sus ojos se abrieron como platos al leer el contenido. Buenas noches, señora Isabela Moreno. Le habla Ricardo Guzmán, gerente del supermercado San José, ubicado en Avenida Morelos. Me comunico con usted porque ha surgido una situación que requiere su atención. El día de hoy se procesó una compra con la tarjeta del señor Andrés Castellanos y debido a un error del sistema bancario, el monto fue debitado 2 veces de su cuenta. El señor Castellanos fue notificado del error esta tarde y autorizó el reembolso correspondiente. Sin embargo, nos dio instrucciones muy específicas de que el dinero del reembolso no fuera devuelto a su cuenta, sino entregado directamente a usted en efectivo. Sus palabras exactas fueron: la compra era de ella, el crédito también debe ser suyo. El monto a reembolsar es de 743 pesos. Para hacer efectiva la entrega, necesitamos que usted se presente en nuestras oficinas administrativas mañana 23 de diciembre entre las 9 de la mañana y las 6 de la tarde, trayendo consigo una identificación oficial. El señor Castellanos también dejó una dirección alternativa en caso de que usted prefiera que le entreguemos el reembolso ahí mismo. Calle Jacarandas, número 125, Colonia Jardines de Toluca. Quedamos atentos a su respuesta. ¡Feliz Navidad! Isabela leyó el mensaje una vez, luego otra, y una tercera vez sin poder creer lo que sus ojos veían plasmado en la pantalla de su teléfono. Andrés no solo había pagado sus compras en el supermercado, sino que ahora, debido a un error bancario que probablemente él ni siquiera tenía que mencionar a nadie, había ordenado que le devolvieran el dinero directamente a ella en lugar de recuperarlo en su propia cuenta. Era como si el universo entero hubiera conspirado para darle un respiro, para demostrarle que aún existía bondad genuina en el mundo, que no todo estaba perdido, que los milagros todavía sucedían incluso en los lugares más inesperados y de las formas más sorprendentes. Las lágrimas volvieron a rodar por sus mejillas mientras releía las palabras: la compra era de ella, el crédito también debe ser suyo, una y otra vez, sintiendo cómo cada letra se grababa en su corazón como si fueran versos sagrados de alguna escritura antigua. 743 pesos no eran una fortuna para alguien como Andrés. Probablemente era lo que él gastaba en un almuerzo cualquiera, pero para Isabela representaban la diferencia entre pasar hambre los últimos días del mes o poder comprar comida suficiente, entre tener que elegir entre la luz o el gas o poder pagar ambos servicios sin angustia. Se quedó sentada en el sofá durante largo rato, con el teléfono apretado contra su pecho, tratando de procesar la magnitud de lo que acababa de descubrir.
Y entonces tomó una decisión. Iría a esa dirección al día siguiente, no solo para recoger el dinero, sino para encontrar a Andrés y agradecerle cara a cara, de corazón a corazón, por haber cambiado su vida. La mañana del 23 de diciembre amaneció fría y nublada sobre Toluca, con un cielo gris que amenazaba lluvia, pero que no terminaba de decidirse a dejar caer las primeras gotas. Isabela se levantó temprano, bañó y vistió a Gustavo con su mejor conjunto, un pantalón de mezclilla y una camiseta roja con un reno navideño que le quedaba un poco grande, pero que era lo más festivo que tenía, y ella misma se puso un vestido sencillo color café que había comprado en el tianguis hacía 2 años y que solo usaba para ocasiones especiales. Se recogió el cabello largo y oscuro en una coleta baja, se puso un poco de rímel en las pestañas y brilló labial transparente, lo único de maquillaje que poseía, y salió de su departamento con Gustavo en brazos y la dirección del mensaje anotada en un papel que guardaba en el bolsillo de su chamarra. Decidió ir directamente a la casa de la calle Jacarandas en lugar de pasar primero por el supermercado, porque algo en su interior le decía que necesitaba ver a Andrés nuevamente. Necesitaba mirarlo a los ojos y expresarle personalmente lo que su gesto había significado para ella, no solo en términos de dinero, sino en algo mucho más profundo que tenía que ver con restaurar su fe en la humanidad, en la bondad desinteresada, en los ángeles terrenales que aparecen cuando menos los esperas. El viaje en camión hasta la colonia Jardines de Toluca tomó casi 40 minutos, porque tuvo que hacer 2 transbordos. Pero Isabela no le importó el tiempo ni la incomodidad, porque sentía una determinación ardiendo en su pecho que no había sentido en años. Cuando finalmente llegó a la calle Jacarandas, Isabela se sorprendió al descubrir que era una zona residencial tranquila, con casas de clase media, algunas con jardines bien cuidados y otras con rejas pintadas de colores alegres. Buscó el número 125 caminando lentamente por la banqueta, mientras Gustavo señalaba los adornos navideños que decoraban las fachadas de las viviendas. Finalmente lo encontró. Una casa de 2 pisos pintada de color crema con detalles en marrón oscuro, con un jardín frontal donde crecían bugambilias rojas y un pequeño portal con 2 sillas de hierro forjado. La casa no era ostentosa ni parecía ser la residencia de un millonario, lo cual confundió un poco a Isabela, porque ella había asumido que alguien con una tarjeta negra vivía en alguna mansión enorme con guardias de seguridad y fuentes en el jardín. Pero quizás esa era la casa de la madre de Andrés, como él había mencionado que venía a visitarla cuando se encontraron en el supermercado. Isabela respiró hondo, acomodó a Gustavo en su cadera, caminó hasta la puerta de madera tallada y tocó el timbre con mano temblorosa. Escuchó pasos acercándose desde el interior, y su corazón comenzó a latir tan fuerte que pensó que quien estuviera al otro lado de la puerta podría escucharlo. La puerta se abrió, y para sorpresa absoluta de Isabela, quien apareció en el umbral no fue una empleada doméstica ni una señora mayor, sino el mismísimo Andrés, vestido ahora con una camisa blanca de manga larga, arremangada hasta los codos, y pantalones de mezclilla oscuros, descalzo, y con una taza de café en la mano. Sus ojos color miel se abrieron con sorpresa genuina al verla parada ahí en su portal con Gustavo en brazos, y por un momento ambos se quedaron en silencio absoluto, mirándose el uno al otro, como si no pudieran creer que el destino los había vuelto a juntar tan pronto después de su primer encuentro. «Señora Isabela», preguntó Andrés con voz llena de asombro, dejando la taza de café sobre una mesita que había junto a la entrada. «No esperaba que... Pensé que iría al supermercado a recoger el reembolso, yo». Se detuvo a media frase, claramente tan desconcertado como ella por este reencuentro inesperado. Isabela sintió como las mejillas se le encendían de vergüenza, porque quizás había sido demasiado atrevido presentarse en su casa sin avisar. Quizás él pensaría que era una acosadora o alguna mujer rara que malinterpretó su gesto de bondad. «Disculpe que venga así sin avisar, señor Andrés», comenzó Isabela con voz entrecortada, las palabras saliendo atropelladas de su boca. «Es que recibí el mensaje del gerente del supermercado sobre el reembolso y
y no podía simplemente ir a recoger el dinero sin venir a verlo primero, sin agradecerle personalmente por todo lo que ha hecho por nosotros. Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos nuevamente, esas lágrimas que parecían estar siempre al borde del desbordamiento desde ayer. Andrés salió del portal y se acercó a ella con expresión conmovida, y por un momento Isabela pensó que la abrazaría, pero él se detuvo a una distancia respetuosa y simplemente sonrió con esa calidez que ya empezaba a resultarle familiar. «No tenía que hacer esto», dijo Andrés con voz suave pero llena de emoción. «No tenía que venir hasta acá, podría haber ido al súper y...» Isabela negó con la cabeza, interrumpiéndolo a media frase. «Sí tenía que venir», insistió ella con firmeza, sintiendo que finalmente encontraba las palabras correctas para expresar lo que llevaba guardado en el pecho desde ayer. «Tenía que venir porque usted no solo me ayudó con dinero, señor Andrés. Usted me devolvió algo que había perdido hace mucho tiempo, la esperanza de que todavía existen personas buenas en este mundo, personas que ayudan sin esperar nada a cambio, personas que ven el sufrimiento ajeno y no pueden quedarse indiferentes». Su voz se quebró y las lágrimas finalmente rodaron libremente por sus mejillas. «Usted me hizo sentir que valgo algo, que no soy invisible, que mi lucha importa, y eso no tiene precio». Andrés la observaba con los ojos brillantes de emoción, y en ese momento Isabela notó que él también estaba conteniendo lágrimas, como si sus palabras hubieran tocado algo profundo dentro de él, que permanecía oculto bajo esa fachada de hombre exitoso y seguro de sí mismo. «Pase, por favor», dijo Andrés finalmente con voz ronca por la emoción, haciéndose a un lado para dejarla entrar. «Mi mamá está adentro preparando el desayuno y me encantaría que la conociera. Y además...» Se detuvo por un momento, como si estuviera decidiendo si compartir o no lo que estaba a punto de decir. «Además, hay algo que necesito contarle, algo que explica por qué no pude quedarme indiferente ayer cuando la vi en ese supermercado». Isabela entró a la casa sintiéndose como si estuviera cruzando el umbral hacia algo mucho más grande que una simple visita de cortesía. El interior era acogedor y cálido, con muebles de madera oscura, fotografías familiares en las paredes y el aroma de café recién hecho mezclándose con el olor a pan dulce. Una señora mayor de cabello cano recogido en un chongo, vestida con un delantal floreado sobre un vestido color lila, apareció desde la cocina con una sonrisa curiosa. «¿Andrés quién es?», preguntó la mujer con voz amable. Andrés tomó aire profundamente antes de responder. «Mamá, ella es Isabela, la señora de la que te hablé ayer. E Isabela, ella es mi mamá, doña Elena». La mujer mayor se acercó con los brazos abiertos y abrazó a Isabela como si la conociera de toda la vida. Y Gustavo, que había estado observando todo con sus grandes ojos curiosos, extendió sus manitas hacia doña Elena, quien inmediatamente lo cargó con ternura de abuela. «Pasen a la cocina, muchachos», dijo doña Elena con voz llena de calidez. «Tengo café recién hecho y pan de muerto que compré ayer en la panadería, y me parece que esta historia merece ser contada con calma y con el estómago lleno». Los tres se sentaron alrededor de la mesa de madera en la cocina, que tenía un mantel bordado a mano y un centro de mesa con flores frescas que doña Elena cambiaba cada semana. Gustavo estaba feliz en las piernas de la abuela improvisada, mordisqueando un pedazo de pan dulce mientras miraba con fascinación las fotografías enmarcadas que colgaban en la pared. Isabela sostenía una taza de café caliente entre sus manos, más por necesitar algo a qué aferrarse que por sed real, mientras observaba a Andrés sentado frente a ella con expresión pensativa. Doña Elena sirvió más café, acomodó los platos con pan y luego se sentó junto a su hijo colocando una mano sobre la de él en un gesto de apoyo silencioso. «Cuéntale, mijo», murmuró la señora con voz suave pero firme. «Cuéntale por qué no pudiste quedarte indiferente ayer». Andrés respiró hondo. Frotó sus manos contra sus muslos en un gesto nervioso que Isabela no le había visto antes. «Hace 5 años», comenzó Andrés con voz pausada, eligiendo cada palabra con cuidado. «Mi hermana menor, Sofía, murió en un accidente automovilístico.
Isabela sintió cómo el corazón se le encogía al escuchar esas palabras. Andrés continuó mirando su taza de café como si ahí encontrara las fuerzas para seguir hablando. Ella tenía 30 años, era madre soltera de un niño de 3, mi sobrino Daniel, y trabajaba en 2 empleos para poder darle lo mejor. La voz se le quebró ligeramente, pero se recompuso. Sofía era la persona más luchadora que conocí en mi vida. Nunca se quejaba, nunca pedía ayuda, siempre tenía una sonrisa para todos, a pesar de que la vida no había sido fácil con ella. Isabela escuchaba con atención absoluta, sintiendo cómo cada palabra resonaba en su propio pecho, porque ella conocía perfectamente esa lucha silenciosa que Andrés describía. El papá del niño las abandonó cuando ella tenía 5 meses de embarazo, continuó Andrés, mientras doña Elena limpiaba discretamente una lágrima que rodaba por su mejilla arrugada. Yo traté de ayudarla, de darle dinero, de ofrecerle que se viniera a vivir con nosotros, pero Sofía era orgullosa, independiente, no quería ser una carga para nadie. Su voz se volvió más tensa, como si las siguientes palabras le costaran un esfuerzo físico pronunciarlas. Una noche ella venía de regreso de su segundo trabajo. Era casi medianoche, llovía mucho, y un camión se pasó el alto. Murió en el impacto. Daniel estaba con mi mamá esa noche, y cuando llegó la noticia, se detuvo, incapaz de continuar por un momento. Isabela sintió lágrimas rodando por sus propias mejillas, su mano moviéndose instintivamente para tomar la de Andrés sobre la mesa. Él miró sus manos entrelazadas con sorpresa. Desde entonces, prosiguió Andrés con voz más firme ahora, como si el contacto de Isabela le diera fuerzas. Cada vez que veo a una madre luchando sola, haciendo malabares para llegar a fin de mes, sacrificándose por su hijo, veo a Sofía. Y me pregunto si alguien la ayudó alguna vez cuando más lo necesitaba, si alguien se detuvo a ofrecerle una mano en lugar de solo mirarla pasar con lástima. Sus ojos color miel finalmente se encontraron con los de Isabela, y en ellos había un dolor tan profundo, pero también una ternura tan genuina que ella sintió que el corazón se le partía y se sanaba al mismo tiempo. Cuando la vi ayer en ese supermercado, devolviendo ese juguete mientras su bebé lloraba, no pude simplemente irme como si no fuera mi asunto. Apretó suavemente la mano de Isabela. No pude salvar a mi hermana, llegué demasiado tarde, pero podía hacer algo por usted. Isabela sollozaba abiertamente ahora, sin intentar contener las lágrimas que caían sobre el mantel bordado de doña Elena. Gustavo, con esa sensibilidad especial de los niños pequeños, se bajó de las piernas de la abuela y caminó hacia Andrés con pasos inseguros, extendiendo su camión de bomberos hacia él como si fuera la ofrenda más valiosa que pudiera dar. «Señor triste», murmuró el pequeño con voz preocupada. Andrés tomó al niño en brazos, sorprendido, y Gustavo inmediatamente rodeó su cuello con bracitos regordetes en un abrazo apretado. «No triste, señor bueno», dijo el niño contra su hombro. Andrés cerró los ojos mientras abrazaba a Gustavo, y doña Elena se llevó una mano al pecho con expresión conmovida. Isabela observaba la escena, sintiéndose testigo de algo sagrado, de una sanación invisible que estaba ocurriendo frente a sus ojos. «Daniel vive con nosotros ahora», dijo doña Elena rompiendo el silencio. «Y este muchacho lo cría como si fuera su propio hijo, aunque el dolor nunca se ha ido del todo». Andrés seguía sosteniendo a Gustavo en sus brazos. El niño había apoyado su cabecita sobre el hombro del hombre y jugaba distraídamente con el cuello de su camisa mientras tarareaba una canción inventada. La imagen era tan tierna, tan natural, como si los dos se conocieran de toda la vida, en lugar de haber coincidido apenas el día anterior en circunstancias difíciles. Isabela los observaba con el corazón lleno de una emoción que no sabía cómo nombrar, una mezcla de gratitud, asombro y algo más profundo que apenas comenzaba a despertar en su pecho. Doña Elena se levantó para servir más café y trajo del horno unas galletas de jengibre que había preparado esa mañana temprano, llenando la cocina con su aroma dulce y especiado. «¿Sabes qué día es hoy, verdad?», preguntó la señora mayor
mientras colocaba las galletas en un plato decorado con motivos navideños. Isabela asintió secándose las lágrimas con el dorso de la mano. 23 de diciembre, víspera de Nochebuena. Doña Elena intercambió una mirada cómplice con su hijo antes de continuar. Mira, Isabela, aquí en esta casa tenemos una tradición desde hace muchos años. Siempre celebramos la Nochebuena con cena completa, ponche caliente, música y por supuesto Daniel rompe la piñata en el jardín. La señora tomó las manos de Isabela entre las suyas, que eran cálidas y suaves a pesar de estar marcadas por los años. Me encantaría que tú y Gustavo nos acompañaran mañana en la noche. Sé que apenas nos conocemos, pero algo me dice que esta familia necesita crecer un poquito, aunque sea por una noche. Isabela parpadeó sorprendida, mirando a doña Elena, luego a Andrés, quien sonreía con calidez, y de vuelta a la señora mayor. Yo no sé qué decir, murmuró Isabela con voz temblorosa. Ustedes ya han hecho tanto por nosotros, no quiero abusar de su amabilidad. Andrés negó con la cabeza mientras acomodaba mejor a Gustavo en sus brazos. No es abusar de nada, Isabela, dijo Andrés con esa voz tranquila que siempre parecía calmarla. Sería un honor para nosotros tenerlos aquí. Daniel está ansioso por conocer a otros niños y mi mamá lleva 2 días cocinando suficiente comida como para alimentar a un regimiento completo. Doña Elena rió con esa risa cristalina de las abuelas felices. Es verdad, mija, ya hice los tamales, el bacalao, el romeritos, hasta el pavo con relleno. Y tengo ponche hirviendo en la estufa desde esta mañana. Isabela sintió cómo las defensas que había construido durante años de tener que arreglárselas sola comenzaban a desmoronarse completamente frente a esta familia que la recibía con los brazos abiertos sin conocerla realmente. Pero yo no tengo nada para llevar, ningún regalo, nada para contribuir, protestó débilmente, sabiendo ya que estas personas no esperaban nada de ella excepto su presencia. Andrés sonrió con ternura. Su compañía es el único regalo que necesitamos. Además, agregó doña Elena con un brillo travieso en los ojos, alguien tiene que ayudarme a vigilar que estos 2 muchachos no se coman todas las galletas antes de la cena de mañana. Gustavo, quien había estado escuchando sin entender completamente pero captando el tono alegre de la conversación, aplaudió emocionado. ¡Galletas!, exclamó el niño con entusiasmo, haciendo reír a todos alrededor de la mesa. Isabela sintió cómo algo cálido se expandía en su pecho, una sensación que hacía mucho tiempo no experimentaba, la de pertenecer, la de ser bienvenida, la de no tener que cargar sola con todo el peso del mundo. Está bien, aceptó finalmente con voz suave pero llena de emoción. Vendremos mañana en la noche, pero con una condición. Doña Elena y Andrés la miraron con curiosidad. Déjenme por lo menos traer el postre, aunque sea unas gelatinas o algo sencillo. Doña Elena rió y asintió. Trato hecho, mija. Pasaron el resto de la mañana conversando como si fueran viejos amigos reuniéndose después de mucho tiempo. Andrés le contó a Isabela sobre su trabajo como arquitecto, sobre los proyectos en los que estaba involucrado diseñando espacios públicos para la ciudad. Isabela compartió su historia con más apertura de la que jamás había mostrado a nadie, hablando sobre su infancia difícil, sobre cómo había quedado embarazada a los 29 años de un hombre que prometió estar siempre, pero desapareció antes de que Gustavo naciera, sobre sus trabajos como empleada doméstica y cómo cada día era una batalla por mantener la cabeza fuera del agua. Andrés escuchaba con atención absoluta, sin juzgar, sin interrumpir, solo asintiendo de vez en cuando y haciendo preguntas que demostraban interés genuino en su vida. Mientras tanto, Gustavo y doña Elena habían formado un vínculo instantáneo. La abuela le mostraba fotos viejas y le contaba historias que el niño no entendía completamente, pero que lo tenían fascinado. Cuando Isabela finalmente se despidió a media tarde para regresar a casa, llevaba en su bolso el sobre con los 743 pesos del reembolso, pero en su corazón cargaba algo mucho más valioso, la promesa de una Navidad que nunca olvidaría y el comienzo de algo que todavía no tenía nombre,
pero que brillaba como una estrella en la oscuridad. La noche del 24 de diciembre llegó envuelta en un frío característico de Toluca, que hacía que la gente se abrigara con bufandas y chamarra gruesas. Isabela había pasado toda la tarde preparándose para la cena, bañó a Gustavo dejándolo impecable con su mejor conjunto navideño, y ella misma se puso su único vestido elegante, uno color verde oscuro que le llegaba hasta las rodillas y que había sido un regalo de una de sus clientas el año anterior. Se maquilló con cuidado, rizó ligeramente su cabello largo y preparó 3 gelatinas de mosaico que había logrado hacer con el dinero del reembolso, sintiéndose orgullosa de poder llevar aunque fuera una pequeña contribución a la cena. Cuando llegaron a la casa de la calle Jacarandas cerca de las 7 de la noche, Isabela sintió mariposas en el estómago, una mezcla de nerviosismo y emoción que hacía años no experimentaba. Tocó el timbre sosteniendo a Gustavo con una mano y el recipiente con las gelatinas con la otra, y apenas segundos después la puerta se abrió. Andrés apareció en el umbral vestido con una camisa color crema y pantalones oscuros, su cabello peinado con más cuidado que de costumbre, y sus ojos color miel se iluminaron al verla parada ahí con Gustavo, que llevaba puesto un suéter rojo con renos bordados. «Llegaron», dijo Andrés con una sonrisa que le llegaba hasta los ojos, y había algo en su tono que hacía parecer que llevaba horas esperando ese momento. «Pasen, por favor, mi mamá está terminando de calentar el ponche, y Daniel ya anda preguntando cada 5 minutos cuándo va a llegar el niño nuevo». Isabela entró sintiendo inmediatamente el calor acogedor de la casa, el aroma delicioso de la comida navideña que llenaba cada rincón, y la música de villancicos sonando suavemente desde una bocina en la sala. Doña Elena apareció desde la cocina secándose las manos en su delantal, con el rostro iluminado por una sonrisa radiante. «Mija, qué linda te ves», exclamó la señora abrazando a Isabela como si fuera su propia hija. «Ay, este angelito, cada día más hermoso», agregó besando la frente de Gustavo. Un niño de aproximadamente 8 años apareció corriendo desde el pasillo, con cabello oscuro despeinado, ojos vivaces y una sonrisa que mostraba 2 dientes frontales un poco separados. «¿Ese es el niño que dijiste, tío?», preguntó Daniel con emoción mientras se acercaba tímidamente a observar a Gustavo. Andrés asintió colocando una mano en el hombro de su sobrino. «Sí, campeón, él es Gustavo. ¿Por qué no lo llevas a tu cuarto a mostrarle tus juguetes mientras los adultos terminan de preparar la cena?» Daniel asintió entusiasmado y extendió su mano hacia Gustavo, quien después de mirar a su madre buscando aprobación, tomó la mano del niño mayor y se dejó guiar hacia el pasillo. Isabela los observó alejarse, sintiendo una ternura inmensa, al ver a su hijo interactuar con otro niño de manera tan natural, algo que no sucedía frecuentemente porque en su colonia no había muchos niños pequeños, y ella trabajaba demasiado como para llevarlo a parques o reuniones. Doña Elena guió a Isabela hacia la cocina, donde había una mesa enorme llena de platillos tradicionales. La cena transcurrió en un ambiente de alegría genuina, que Isabela no había experimentado en años, quizás nunca. Comieron tamales de mole verde y de dulce, bacalao a la vizcaína que doña Elena había preparado, siguiendo la receta de su propia abuela, romeritos con tortas de camarón, ensalada de manzana y, por supuesto, el pavo relleno que ocupaba el centro de la mesa como un monumento a la abundancia navideña. Gustavo comía sentado en una silla alta que Andrés había bajado del ático, la misma que Daniel había usado cuando era bebé, y el pequeño estaba fascinado con todos los sabores nuevos que probaba. Daniel le daba de comer diciéndole: «Una por el tío, una por la abuela, una por mamá», y Gustavo abría la boca obedientemente cada vez, arrancando risas de todos los presentes. Isabela conversaba con doña Elena sobre recetas, sobre historias de cuando Andrés y Sofía eran pequeños, sobre la vida en general, y se sentía como si conociera a esta familia de toda la vida en lugar de apenas 3 días. Después de la cena, salieron al jardín donde Andrés y Daniel habían colgado una piñata en forma de estrella que brillaba con papel dorado y plateado. Los niños se turnaban para golpearla con un palo de escoba mientras los adultos cantaban la canción tradicional,
Cuando finalmente la piñata se rompió derramando dulces, chocolates y pequeños juguetes sobre el pasto, Gustavo y Daniel se lanzaron a recoger el tesoro con gritos de alegría que resonaban en la noche fría. Isabela observaba a su hijo reír y jugar con una libertad que pocas veces había visto en él, y sintió como los ojos se le llenaban de lágrimas de pura felicidad. Andrés se acercó a ella en silencio y le ofreció una taza de ponche caliente que humeaba despidiendo aroma a tejocote y canela. «Gracias por venir», murmuró él mientras ambos observaban a los niños. Esta casa necesitaba estas risas. Isabela lo miró y sonrió. «Gracias a ustedes por recibirnos. No saben lo mucho que significa para nosotros estar aquí». Andrés sostuvo su mirada por un momento largo, y en ese silencio cómplice se dijeron cosas que las palabras no podían expresar, promesas silenciosas de algo que apenas comenzaba a florecer entre ellos como una rosa en invierno. Cerca de las 11 de la noche, cuando Daniel ya empezaba a bostezar y Gustavo se frotaba los ojitos con sueño, doña Elena sugirió subir al terrazo de la casa para ver la iluminación de la ciudad y esperar los fuegos artificiales de medianoche. Andrés cargó a Gustavo en sus brazos mientras Isabela sostenía la mano de Daniel, y los 5 subieron las escaleras hasta el segundo piso y luego una escalera más pequeña que llevaba al terrazo. Desde ahí arriba, Toluca se extendía ante ellos como un mar de luces parpadeantes, las casas decoradas con series navideñas, las calles iluminadas y a lo lejos las montañas que rodeaban el valle apenas visibles contra el cielo nocturno. Doña Elena acomodó cobijas sobre las sillas de jardín que había en el terrazo y se sentó con Daniel acurrucado contra ella, el niño luchando por mantenerse despierto hasta la medianoche. Andrés permaneció de pie junto a la baranda sosteniendo a Gustavo, quien había apoyado su cabecita en el hombro del hombre y chupaba su pulgar medio dormido. Isabela se acercó a ellos observando la escena con una mezcla de ternura y asombro que le apretaba el pecho de manera casi dolorosa. Andrés mecía suavemente a Gustavo mientras señalaba las luces de la ciudad, murmurándole cosas en voz baja que el niño probablemente no escuchaba porque ya estaba prácticamente dormido. «Se ve tan natural en ti», comentó Isabela en voz baja parándose junto a Andrés y mirando a su hijo en los brazos de este hombre que apenas conocía, pero que ya ocupaba un espacio importante en su corazón. Andrés sonrió sin apartar la vista del pequeño. Es fácil cuando es un niño tan especial como Gustavo. Hubo un silencio cómodo entre ellos, solo interrumpido por el murmullo distante de la ciudad y el sonido ocasional de cohetes que la gente empezaba a quemar, anticipando la llegada de la medianoche. «Isabela», llamó Andrés, volteando finalmente a mirarla, y había algo en su expresión, una intensidad que no había estado ahí antes. «Hay algo que necesito decirte». Isabela sintió cómo el corazón comenzaba a latir más rápido, una anticipación mezclada con nerviosismo instalándose en su pecho. Andrés respiró hondo como reuniendo valor. «Cuando te vi ese día en el supermercado, sí, vi a mi hermana, sí, quise ayudarte por ella, pero cuando te volví a ver en mi puerta, cuando entraste a esta casa, cuando te sentaste en la mesa de mi mamá y compartiste tu historia con nosotros». Hizo una pausa, eligiendo las palabras con cuidado extremo. «Vi algo más. Vi a una mujer increíblemente fuerte, valiente, amorosa, una guerrera que no se rinde a pesar de que la vida no ha sido fácil con ella. Y me di cuenta de que quería conocerte más, no por lástima ni por compasión, sino porque hay algo en ti que ilumina los espacios oscuros, que hace que todo tenga más sentido». Isabela sintió lágrimas acumulándose en sus ojos mientras escuchaba cada palabra como si fueran versos de poesía. «No sé si es demasiado pronto para decir esto», continuó Andrés con voz temblorosa por la emoción. «No quiero asustarte ni hacerte sentir presionada. Pero tengo que ser honesto contigo, porque la vida me enseñó que los momentos importantes no se pueden desperdiciar. Estos 3 días han significado más para mí que los últimos 5 años completos». Isabela sintió cómo una lágrima rodaba por su mejilla, pero era una lágrima de felicidad pura, de emoción desbordada, de esperanza renaciendo después de tanto tiempo marchita. «Andrés,
susurró ella con voz quebrada. Yo también lo siento. No sé cómo explicarlo. No entiendo cómo es posible que alguien que era un completo extraño hace 3 días, ahora se sienta como si siempre hubiera estado destinado a aparecer en mi vida justo en ese momento exacto. Extendió su mano y la colocó suavemente sobre el brazo de Andrés, sintiendo el calor de su piel a través de la tela de la camisa. Me diste más que dinero o comida. Me devolviste la fe en que merezco cosas buenas, en que no tengo que cargar sola con todo, en que está bien necesitar ayuda y aceptarla. En ese momento exacto, el reloj de la iglesia cercana comenzó a dar las 12 campanadas anunciando la llegada de la Navidad. Los fuegos artificiales estallaron sobre Toluca pintando el cielo de colores brillantes que se reflejaban en los ojos de Isabela y Andrés mientras se miraban bajo esa lluvia de luz. Andrés cuidadosamente le pasó a Gustavo dormido a Isabela, quien lo recibió en sus brazos sin apartar la vista de esos ojos color miel que la observaban con una intensidad que la hacía temblar. Cuando el último fuego artificial explotó en el cielo, Andrés dio un paso más cerca, levantó su mano para acariciar suavemente la mejilla de Isabela y preguntó en un susurro apenas audible, ¿puedo besarte? Isabela asintió sin palabras, sintiendo que el corazón iba a salírsele del pecho. El beso fue suave, dulce, lleno de promesas no dichas y de esperanzas compartidas. Cuando se separaron, Isabela apoyó su frente contra la de Andrés y sonrió con los ojos cerrados. Yo entré en esa fila del supermercado por pura coincidencia, murmuró Andrés con voz ronca de emoción. Pero encontrarlos a ti y a Gustavo fue el regalo que he esperado durante años, el regalo que ni siquiera sabía que necesitaba. Isabela abrió los ojos y lo miró con amor que apenas comenzaba pero que ya sentía profundo y verdadero. Entonces supongo que los milagros sí existen, susurró ella. Y a veces vienen disfrazados de un extraño con una tarjeta negra en un supermercado 3 días antes de Navidad. Abajo en el terrazo, doña Elena observaba la escena con Daniel dormido en sus brazos y una sonrisa de abuela sabia en el rostro, sabiendo que acababa de presenciar el nacimiento de una familia que el destino había tejido con hilos de bondad, esperanza y amor. Y en esa noche mágica de Navidad en Toluca, 3 vidas que habían estado rotas de diferentes maneras encontraron su camino hacia la sanación, demostrando que los gestos más simples pueden cambiar destinos completos cuando vienen del corazón. Todos pasamos por momentos donde sentimos que no podemos más, donde la vida nos pone de rodillas y la esperanza parece un lujo inalcanzable. Pero Dios tiene formas misteriosas de colocarnos exactamente donde necesitamos estar, en el momento exacto en que alguien más necesita de nosotros, o nosotros de alguien más. Que esta historia te inspire a ser ese ángel terrenal para alguien que lo necesita. No necesitas tener una tarjeta negra ni ser millonario para cambiar la vida de otra persona. A veces basta con una sonrisa sincera, una palabra de aliento, un gesto de bondad que le recuerde al otro que vale, que importa, que su lucha no es invisible. Y si tú eres quien está pasando por el valle oscuro en este momento, ten fe en que tu milagro está en camino, quizás disfrazado de la forma más inesperada, pero viene. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides darle like y suscríbete si aún no estás inscrito en el canal. Que el Señor bendiga tu camino y el de tu familia. Que nunca te falte el pan en la mesa ni el amor en el corazón. Que cuando tengas la oportunidad de ayudar, tu mano se extienda sin dudar. Y cuando necesites ayuda, tu orgullo no te impida recibirla con gratitud. Que tus navidades estén siempre llenas de luz, aunque sea una veladora pequeña en medio de la oscuridad, porque hasta la luz más tenue puede iluminar todo un cuarto cuando el amor está presente. Y recuerda siempre que Dios no te da la vida que quieres, sino la vida que necesitas para convertirte en quien estás destinado a ser. Nos vemos en el próximo video, y que Dios te bendiga hoy y siempre. Amén.